Año 933. La península ibérica ha sido ocupada en su mayoría por los musulmanes, solo los pequeños reinos cristianos de León, Navarra y Aragón resisten en el norte. Desde el Califato de Córdoba, Abderramán III envía un ejército de 5.000 hombres sobre las tierras de Castilla para expandir sus dominios y acabar con la resistencia cristiana. Pero había algo con lo que los musulmanes no contaban. Su nombre, Fernán González. En aquella época, Castilla era un condado dependiente del Reino de León, cuyo señorío había sido otorgado a la familia de Fernán por el rey. Como conde de Castilla, Fernán reunió un ejército de unos 1.500 soldados y se preparó para enfrentar al ejército musulmán cerca del pueblo de Asinas, muy próximo a la Sierra de la Demanda. Fernán eligió una zona montañosa y boscosa para enfrentarse al ejército invasor, pues sabía que con la superioridad numérica del ejército musulmán, los castellanos no tenían ninguna posibilidad en campo abierto. En lugar de atacar de frente, Fernán dividió a sus hombres en grupos pequeños y los escondió en los bosques y las colinas. Cuando el ejército musulmán avanzó, confiado en su superioridad numérica, los castellanos los emboscaron desde todos los frentes. El ejército musulmán, hostigado por todos los flancos, se sumió en el caos y rompió la formación. Los musulmanes se retiraron del bosque a la llanura para intentar reorganizarse y devolver el ataque, pero, en ese momento, la caballería castellana que Fernán había mantenido en reserva en retaguardia cargó sobre el desarbolado ejército musulmán arrasando las filas enemigas. Las pérdidas de los musulmanes fueron tan cuantiosas que se vieron obligados a retirarse, dando la victoria a Fernán González y sus castellanos, según siempre se ha contado, aunque algunos sibaritas dirán que no fue así del todo. Tras la derrota de Asinas, los musulmanes se reagrupan, reponen su ejército y atacan la ciudad de Osma, en la actual Soria. La ciudad estaba defendida por unos 500 hombres, no podría resistir mucho tiempo, y Fernán lo sabía. También era consciente de que no disponía de tropas suficientes para liberar la ciudad, así que selló un pacto con el rey Ramiro II de León. Los dos ejércitos cristianos aliados marcharon juntos a la batalla, formando un contingente de unos 3.000 guerreros. Fernán sabía que con sus fuerzas, un enfrentamiento directo era imposible, tampoco podían permitirse rodear al enemigo que, con tropas más numerosas, podría romper el cerco con un ataque fácilmente, así que ideó un ingenioso plan. Con ayuda del rey Ramiro, bloqueó todos los caminos, provocando desprendimientos, colocando troncos y piedras que los hacían impracticables y en los que no pudo bloquear por la naturaleza del terreno. Dispuso a sus hombres para que emboscaran y atacaran cualquier caravana con suministros que quisiera abastecer al ejército invasor. De esa forma, con pocos hombres Fernán estaba consiguiendo asediar a un ejército superior en número. Los asediadores se convirtieron en asediados, así que en poco tiempo, debido a la falta de recursos y a que eran conocedores de que no se puede asediar una ciudad con el enemigo a la espalda, decidieron retirarse de Osma, dando una gran victoria a los cristianos, quienes entendieron que la frontera podía ser defendida ante el poderoso Califato de Córdoba. En el año 939, el califa Abderramán III reunió un ejército colosal, compuesto por más de 30.000 soldados, incluyendo tropas bereberes y mercenarios, con un solo objetivo: someter los reinos cristianos del norte. Frente a esta amenaza, Ramiro II de León, descendiente de don Pelayo, selló una alianza con el conde Fernán González de Castilla y el rey García Sánchez de Navarra. Ramiro acudió a la batalla con aproximadamente 10.000 soldados, Fernán González reunió otros 2.000, y García Sánchez aportó unos 1.000. En total, entre los tres,
conformaron una coalición de 13.000 guerreros cristianos. Sabían que la única forma de vencer era elegir el terreno adecuado. El enfrentamiento ocurrió cerca de Simancas, en las orillas del río Pisuerga. Los cristianos se atrincheraron en posiciones elevadas, esperando el ataque musulmán. La batalla comenzó con un brutal asalto del ejército de Abderramán III, que intentó romper las líneas leonesas. Sin embargo, los cristianos resistieron estoicamente. Cuando parecía que la batalla se inclinaba hacia los musulmanes, un repentino caos estalló en su retaguardia. Una espesa niebla cubrió la zona. El ejército cristiano aprovechó y comenzó con rápidos ataques y retiradas para dividir las fuerzas musulmanas. Cuando el ejército enemigo se hubo dispersado lo bastante, Ramiro lanzó toda su caballería contra el ejército musulmán, empujándolos hacia el río Pisuerga. El ejército musulmán fue desbordado por la embestida de las fuerzas cristianas, y comenzaron una desordenada retirada. Miles de soldados musulmanes cayeron en el campo de batalla o se hundieron en las aguas del río. La victoria cristiana fue aplastante y consolidó el Reino de León como la gran potencia del norte. La batalla de Simancas marcó un punto de inflexión en la reconquista, demostrando que la resistencia cristiana no solo era posible, sino que estaba destinada a recuperar la península. En los años posteriores a Simancas, bajo el mando de Fernán, el condado de Castilla fue creciendo en importancia, fuerza e influencia política, hasta llegar a rivalizar con el mismísimo Reino de León. Fernán González murió en el año 970, habiéndose convertido en una leyenda. La leyenda del guerrero de Castilla que sentó las bases para que de un pequeño condado surgiera el poderoso Reino de Castilla, un líder que ha alcanzado la inmortalidad con el paso de los siglos. Si te gustan mis historias sobre héroes de la península ibérica, visita mi canal Historias en Español. Te dejo el enlace al canal en la descripción. No olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos la semana próxima con otra historia de algún otro héroe de la península ibérica.